Bueno, tengan todas y todos muy buenos días. Vamos a dar inicio Muy con lo buenos que es. días. Buenos días, un gusto saludarles. Igualmente. Un gusto saludarles a ustedes y pues sean todas y todas bienvenidos a la tutoría número 2. Esperando como siempre que ustedes se encuentren bien, al igual que su familia. Siempre hago énfasis en que hay que seguir guardando las medidas preventivas pues para tener salud, ¿verdad? Y podernos desarrollar activamente como normalmente lo hacemos. Espero que los otros dos compañeros en el proceso de la tutoría se incorporen y si no, pues de igual manera esto queda grabado. Les voy a pedir una inmensa disculpa porque fíjense de que la cámara de la computadora me ha estado fallando bastante. Entonces, siento muy feo que esté interfiriendo, ¿verdad? En la tutoría, pero espero que ya esta semana pues me la vengan a revisar y ya posteriormente pueda estar frente a ustedes. Así que pedirles esas disculpas. Asimismo, quería saber, dígame. No, que no se preocupe, Leo. Gracias. La agenda a desarrollar este día es la siguiente. Bueno, la bienvenida que ya pues ya se la di, con muchísimo gusto, placer. En la lista de asistencia yo sé cómo la coloco. No sé si tienen, después vamos a ver las dudas y dificultades presentadas acerca de la materia, la discusión de la unidad 2, que es lo que vamos a ver, que ya saben que el tiempo premia, ¿verdad? Y solventar dudas sobre la guía para anteproyecto y los recordatorios finales. Y como siempre, viene la pregunta del millón. ¿Han leído los materiales? No sé si ha leído el material, compañera. Veo que Yasmin se desconectó. A lo mejor tuvo algún problema con la señal. Pues solo he estado revisando material, leyendo, no. No lo ha estado leyendo. No le ha quedado tiempo, compañero. No, es que estamos en otras cosas, en el trabajo y me han metido a otros cursos también y entonces no me queda mucho tiempo. Sí, me imagino. La verdad es que yo les decía en la tutoría de repaso que cuando tenemos ya otras responsabilidades, como por ejemplo el trabajo, pues eso nos resta bastante tiempo, pero Pues y como definitivamente. también tengo niño tierno, también nos quita tiempo. ¡Ay, felicidades! Gracias. Entonces Sí, ahí se consume cansado al final. sí, hay desveladas, hay de todo, ¿verdad? Cuando hay niños Acá tiernitos. es como zombie anda uno. Sí, es cierto, ahí toca pesado y es pues parte de las responsabilidades que como adultos tenemos y son, no las podemos dejar a un lado. Eso lo Pues se me... comprendo yo. No, así cuesta más, me dice. Sí, es que uno debe de priorizar y realmente pues la familia es prioridad, ¿verdad? Sí, Eso es indiscutible. sí, pues. Bueno, veo que ya se conectó también Lisette. Buenos días, Lisette. Ya Yasmín nuevamente se conectó. A veces falla un poquito el internet. Aquí por la casa igual ha estado fallando. Espero y confío en Dios que no me vaya a fallar en este momento. Y a las dos compañeras, ya le hice al compañero la pregunta del Ya le millón. hice al compañero la pregunta del millón. A las dos compañeras, Este, dígame, Yasmín. perdón que me desconecté, que dice que me está dando un problema la señal y la escuchaba como cortado y me sacó. Sí, ese problema ha estado dando, incluso con otros alumnos en otras asignaturas, tenía ese problema también de que se corta la comunicación y yo he estado ahí cambiando audífonos de uno y otro, pero al final me dijeron que era la señal de ellos la que estaba mal, pero no se preocupe, lo importante es que ella nuevamente está acá. Y les decía, la pregunta del millón, ¿han leído el material? Ya el compañero me contestó la pregunta, ahora quiero saber si Lisette y Yasmin han leído el material. Bueno, yo en lo personal sí no, hoy sí, en esta vez no, sí no lo he leído. No lo ha Este, leído. sí, he tenido algunos inconvenientes, entonces no lo he leído. Vale, perfecto. ¿Y los demás compañeros han leído el material? Yo no. Y fíjese que un día dije, voy a leer y no estaba el material. El día que Sí, decidí leer no estaba. Después dijo usted, ya está, dijo, y ya no pude.
Ya no le dio ganas de enojada. Miren, bien No, enojado. ocupada. Y el Buenos compañero que se... Buenos días. días. No sé si ha leído el material, compañero. Solo una parte donde un científico, psicólogo, había hecho una prueba sobre la creatividad, donde había educado a su familia solo acerca de un solo tema y pues habían logrado sacar o como sea, trascender en esa temática En esa que área. les había enseñado. Sí, perfecto. Sí, ya recordé de qué ejemplo me está hablando y sí, pues, pero ahí vamos a ver cómo la creatividad es integral, ¿verdad? En el momento que vaya desarrollando lo que es la tutoría. He tratado de sintetizarlo para que ustedes, pues, tengan como más conocimiento sobre lo que es este tema. Si se fijan, son varios que ya se los voy a mencionar. En este tema corresponde a lo que es la unidad 2 y se llama la creatividad como procesos, aspectos biológicos, mentales, sociales y su relación con lo educativo. El objetivo es comprender los elementos biológicos, cognitivos y sociales que intervienen en el proceso creativo y su relación con las capacidades creativas. Les invito, compañeros, que muchas veces no siempre la teoría pues es necesario estar, ¿verdad? Leyendo. Hay muchas cosas se prestan, como siempre lo digo, empíricamente y de igual manera pues ustedes pueden aportar de una forma empírica a través de la experiencia, algunas vivencias que han tenido y así sucesivamente, la cotidianidad de nuestro día a día. ¿Cuáles son estos contenidos que vamos a desarrollar? Como 2.1 tenemos la creatividad, un proceso integral. Posteriormente, en el punto 2.2, dimensión biológica de la creatividad. Luego viene la dimensión cognitiva de la creatividad y la dimensión social de la creatividad. Y ya como último punto, que es el 2.5, es hacia una perspectiva integradora de la creatividad en educación. Voy a partir, compañeros, que como no han pues podido leer el material, y créanme que yo los entiendo porque los que ya estamos en el ámbito laboral, pues nos cuesta bastante, ¿verdad? Estarnos ahí organizando y como me decía el compañero, también tiene bebé, ahí tiene a un bebé y eso pues quita más tiempo todavía. ¿Qué vamos a comprender como la creatividad como proceso? Si ustedes han leído anteriormente los otros materiales y en lo que hemos venido desarrollando en lo que es las tutorías, se han percatado de que hay muchos autores que consideran la creatividad como un proceso, es decir, como un conjunto de fases a seguir. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Platón, de Aristóteles, de cómo cada uno de ellos viene retomando lo que es todo esto de la creatividad? Asimismo, es muy importante ciertas características que debe tener la persona. Y, por supuesto, un proceso que dé como resultado algo que ha de ser nuevo, original y que ha de servir para resolver algún problema. Dentro del material, también ustedes van a encontrar implícito que parte de todo este proceso hay algo muy importante. Y ese es el proceso del pensamiento creativo. ¿A qué me refiero? Me refiero de que este proceso consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Es decir, que se trata de habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado producto del pensamiento creativo tiende a ser original. Por ejemplo, ustedes en la actividad que se les ha asignado van a realizar una actividad donde ustedes van a explotar al máximo su potencial creativo. Les hacía mención en la tutoría de repaso
que si bien es cierto, hay muchas cosas que ya existen, pero también nosotros tenemos esa capacidad de poder modificarlas. Y recordemos que la creatividad es eso, la creatividad también habla de transformación, transformación hacia lo que ya existe o lo no existente. Entonces, ¿qué sucede? Son muchas las formas en que se puede concebir la creatividad, pero todo va a depender del enfoque al que usted vaya, por ejemplo, digamos, leyendo o siguiendo, por decirlo así. Si se recuerdan, dentro de los enfoques que vimos los que son, por ejemplo, que se puede derivar de los aspectos psicológicos, que es lo que estamos viendo, como la dinámica inconsciente. ¿Se recuerdan de la teoría de Sigmund Freud, donde él hablaba del consciente, inconsciente y preconsciente? Asimismo, el desarrollo de los procesos mentales superiores. No sé si ustedes se recuerdan que les dije yo que eran los procesos mentales superiores. ¿Se recuerdan de eso, compañeros? Sí, era cuando se desarrollaba el análisis. Ajá, correcto. Les voy a hacer énfasis en algo. Dígame, compañero. No sé si va a aportar algo más. No, es sincero. Vale, perfecto. Para tener un punto más claro, les voy a hacer énfasis en dos aspectos. Hay dos tipos de procesamientos cognitivos. Entonces, el procesamiento cognitivo básico es la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Pero también tenemos esos procesos cognitivos superiores, en donde está lo que es el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la sensación y el aprendizaje. Esto es lo que nosotros como seres humanos es propio de cada uno. No podemos prescindir de ningún proceso cognitivo, porque si bien es cierto la creatividad se explota al máximo social, pero díganme ustedes, sin estos procesos nosotros como seres humanos no sabríamos hacer nada. Porque para usted crear un instrumento o alguna actividad necesita muchísimo de la percepción, que es lo principal. Necesita mucho de la memoria, ya sea memoria a corto, a largo plazo o a mediano plazo. La sensación, hay muchas personas que han creado algunas cosas en base a la sensación, en base a la escucha también. Para las personas no videntes se han creado esos semáforos inteligentes donde suena el semáforo y ya la persona no vidente por medio por medio de la audición sabe de que puede cruzarse la calle. Entonces eso es algo bastante importante. Bien, a esto me refiero con lo que son los procesos, ¿verdad? Superiores. La convivencia de diferentes formas de pensamiento o la relación de diversas inteligencias. Más adelante, de igual manera, ustedes, me recuerdo que en la primera tutoría, si no me equivoco, les hice énfasis en las inteligencias múltiples, que ya ustedes me dijeron que ya tienen conocimiento. Bien, pero ahora en esta tutoría vamos a abordar lo que es la creatividad de una perspectiva totalmente diferente. ¿Y cuál es esa perspectiva? Vamos a hablar sobre un psicólogo llamado Vygotsky. Y para él, todo lo que es la parte creativa tiene que ver mucho con lo histórico y cultural. Es decir, la creatividad se puede desarrollar a través, si bien es cierto, de los procesos cognitivos, se puede, viene a ser una integralidad con lo que es la parte social. No sé, compañeros, si ahorita me van comprendiendo eso que les voy mencionando. Bien. Vygotsky parte de una teoría muy importante,
donde para él el lenguaje es una herramienta cultural elemental para el desarrollo de los procesos psíquicos superiores. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los pensamientos están estrechamente relacionados con el desenvolvimiento del lenguaje. ¿Qué sucede? Nosotros por medio del lenguaje nos comunicamos con los demás. Entonces, el pensamiento es una cosa y el lenguaje es otro. ¿Cómo yo voy a saber, por ejemplo, si llega Yasmín a la clase? Bueno, como psicóloga ya detecto algunas cuestiones físicas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que realmente a Yasmín le sucede? ¿Por qué Yasmín llegó triste a la clase? Por ponerles un ejemplo. Me lo va a hacer a través del lenguaje, me va a decir, fíjese que yo tengo este problema, que esto me sucede. Yo puedo ver sus facciones, sus características que me están determinando si Yasmín está triste, está alegre, preocupada, ausente de la clase incluso. Porque en la presencial, por ejemplo, digamos, si yo tuviera la oportunidad de verlos a ustedes, yo voy a decir, Lisette está poniendo atención, pero allá el compañero no. Nomás está bien fijo en la pizarra, por decirlo así, pero está en otro mundo. Entonces, ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, a través del lenguaje es que nosotros podemos comunicar esas ideas, esos pensamientos. Ustedes van a hacer sus proyectos. Cada uno de ustedes va a aportar esas ideas. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del lenguaje. Entonces, para este autor es muy importante el desenvolvimiento del lenguaje y de cómo se expresa, ¿verdad? Cada una de las ideas y los pensamientos que ustedes van construyendo. Pero también parte de algo muy importante, que el lenguaje es un conjunto de signos de la naturaleza humana, creada para la comunicación. Permite mediatizar la actividad psicológica con la vida material. ¿Cuál es esa actividad psicológica? Los procesos mentales, los superiores y los básicos, que es lo que les estaba diciendo anteriormente. Asimismo, mencionarles que este autor, que estamos hablando de Vygotsky, tiene dos tesis fundamentales. Para él, estas dos tesis fundamentales se enfocan en la psique, que es social, y sus características dependen de leyes de desarrollo histórico-social. Y la segunda, que afirma que la psique se materializa en el cerebro porque forma parte del hombre, de un ser corporal y físico. Entonces, ¿qué sucede? La psique, cuando les hablo de psique, pues aquí lo retoma él, que es el cerebro, ¿verdad? El cerebro está compuesto por muchísimos transmisores, neurotransmisores, que más adelante vamos a verlo. Entonces, ¿qué sucede? La psique tiene un carácter integrador, donde une lo afectivo y lo cognitivo, o sea, los conocimientos. A la vez tiene dos dimensiones, que son siempre los procesos psíquicos inferiores o superiores, y están los básicos, que es lo que les explicaba también. Bien, también en el material ustedes posiblemente lo vayan a encontrar de otra manera como se los he ido explicando, pero esto es para que tengan una idea, porque en el material nos dice de que Vygotsky parte de dos ideas de la creación como parte de la cultura. ¿Y cuáles son estas dos ideas? La actividad social de internalización de la realidad material a través de la construcción simbólicas culturales que el ser humano conserva como parte de su memoria. Por eso les decía, no podemos prescindir de nuestros procesos que ya tenemos como seres humanos. Si el compañero ve, por ejemplo, alguna escultura o alguna pintura y dice, qué bonita esa pintura, pero como yo sé pintar, la voy a pintar allá donde yo vivo, y ya empiezan a hacer ciertas creatividades. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a algunos departamentos donde es bonito ir a ver cómo cada una de las casitas está pintada de una manera bastante significativa para la persona que lo ha hecho, donde refleja parte de la cultura de ese departamento o de ese lugar en específico. Pero ¿cómo lo ha hecho? A través de la memoria, a través del aprendizaje, a través de ver
cómo la experiencia de otras personas les influye a ustedes. Recordemos que estamos hablando de lo social, compañeros. La actividad social transformadora como segundo punto de la realidad material mediante el empleo de herramientas y el trabajo creativo que expresa las emociones humanas y genera nuevas realidades históricas y culturales. Vuelvo nuevamente con el ejemplo que les acabo de mencionar. Tras ese arte que ustedes ven en cada una de esas casas pintadas, ahí está plasmado una emoción. Ahí está plasmado un sentir de esa persona que ha realizado ese arte, esa pintura. Y qué bonito sería platicar con esa persona y saber qué es lo que le motivó a realizar todo ese arte tan bonito. Como les digo, de igual manera se escucha el arte en la música, ¿verdad? Como nosotros a través de la música escuchamos a veces ciertas historias y muchas veces han sucedido en la vida real, donde la persona a través de la música expresa sus emociones. Y hay personas que se identifican con ese sentir. Por lo tanto, entendemos que la creatividad es la capacidad humana de transformar aspectos de la realidad que están inmersos, partiendo de lo que existe en un momento dado, como son los saberes, los objetos, los símbolos, y apelando al uso de conocimiento general y de herramientas tecnológicas que parten del entorno cultural inmaterial. Es así como nosotros somos seres creativos. Bien. Esa capacidad de transformación está fuertemente asociada a 3 elementos que interactúan en la creatividad y la configuran como un proceso. ¿Cuáles son estos 3 elementos? El sustrato individual de lo biológico, es lo que ustedes tienen en este momento en la pantalla de su computadora, más específicamente la parte neurológica de la persona. Y asimismo está el otro aspecto que es el entorno colectivo social, comúnmente los necesarios construidos por la interacción con otros, como la educación y la familia. Posteriormente viene el tercero, que son los procesos mentales, en los que se sintetiza lo individual y lo colectivo. Quisiera saber, compañeros, que me digan si me van comprendiendo o si quieren hacer algún aporte. Está bien así, sí entiendo. Está bien así. Sí, sí yo también sí. entiendo, pero tenía una duda. Dígame. Las personas creativas, ¿verdad? Que son las que, bueno, como usted decía, las que pintan murales, las que hacen canciones y las que hacen como como le dijera, como los guiones para los dramas. Cosas así también tiene que ver bastante la creatividad y la imaginación, ¿va? Para imaginarse. Correcto. Porque, por ejemplo, en unas cosas mis compañeros a veces se ríen porque de las cosas chinitas, dice René. A mí me gusta ver bastante dramas coreanos y entonces yo a veces hay unas historias bien bonitas y como de fantasía, ¿va? Que digo yo, esta gente que se inventó esto, cómo se imaginó, o sea, la creatividad que tiene para crear ese tipo de dramas que son bien bonitos, a veces unos dejan enseñanza pero la escritora, digo yo, tiene una gran imaginación y usa la creatividad para crear los personajes. Correcto. Así es como usted dice. Imagínense ahí dentro del proceso básico, el proceso psicológico de lo que es el pensamiento, la imaginación. Entonces, ¿qué sucede? Eso también, Yasmín, es parte de la creatividad. Imagínense cómo esa persona se inspiró para escribir esos guiones y cómo transmite esa emoción a los demás. En el caso suyo, usted como espectadora de esa serie, a usted le transmite emoción. Y de por sí ¿cómo le puedo decir? Las novelas o las series coreanas son bastante intensas, son bastante dramáticas.
Y ahí pues uno puede ir observando muchísimas cosas, pero la creatividad no solo está implícito en lo que es el arte, también en la poesía, en la escritura, en los guiones que usted me está diciendo, está implícito en todo y en el ámbito educativo igual. Entonces uno a través de la experiencia, a través de muchísimas cosas, uno va como mejorando la creatividad. Porque imagínense, si bien es cierto, vaya por... Dígame. No, en cuanto a la creatividad, yo quería también... Hijo, silencio. guarde silencio. Pues en cuanto a la creatividad en lo personal, ¿verdad? Yo pienso que la creatividad muchas veces es algo innato, algo que trae uno de nacimiento, pero también se puede desarrollar a partir de algo. Por ejemplo, yo me considero una persona que no me da mucho la creatividad. Para crear algo, yo tengo que ver ejemplos. Tengo que ver ejemplos y basarme en ellos. Basarme en ellos para poder yo hacerme una idea de lo que yo quiero. Correcto. Fíjense de que eso que dice el compañero también es bien importante. La creatividad realmente la tenemos todos, solo que a veces el ser creativo se necesita un poco de paciencia. Y nosotros, es lo que habla el material, que a través de lo que nosotros visualizamos, podemos ser también parte creativa. No crean, fíjense de que, les pongo un ejemplo, esa diapositiva que ustedes están viendo, vi un tutorial de YouTube para que vea el compañero que no solo a él le sucede eso. Yo tengo bastante creatividad y no pregono de eso, pero sí me gusta sentarme y yo me meto en algo que yo quiero cómo va a ir quedando y todo eso. Y hasta ahora me ha funcionado bastante la creatividad, no me puedo quejar de eso. Pero me llamó la atención cómo es que hacían todo eso que ustedes están viendo, los pentágonos, las, ¿cómo se llama? Todo eso. Y empecé a ver un video de YouTube. Y eso que ustedes están viendo me costó hacerlo, porque las personas que ya tienen experiencia lo hacen. Al igual que esto, miren compañeros. Este cuaderno que ustedes ven, yo lo hice a través de un video de YouTube. Y tenemos todas las herramientas tecnológicas para hacer la creatividad, pero muchas veces no tenemos los conocimientos. Entonces necesitamos de alguien que nos ayude a hacer eso. En este caso, en ejemplo, yo me apoyo bastante en tutoriales de YouTube. Y así sucesivamente he ido haciendo muchísimas, pero muchísimas cosas. Esto prácticamente es como una réplica de lo que ya hay. Pero y ahí a los dibujitos y todo eso, pues yo los he ido colocando, igual los párrafos que están en medio y así sucesivamente. Entonces, creatividad tenemos todo. Ya es un toque personal. Correcto. Nosotros le damos Partiendo de una idea, ¿verdad? Porque a veces yo tomo una idea y no es por nada, pero a veces la mejoro. ¿Sí? Hace poco estuve haciendo una llave de madera para Ajá. llaveros y vi en algunas imágenes en Google y dije, algo así lo quiero yo. Y me puse a atravesarlo y me quedó bonito. Sí, es cierto. Es que nosotros tenemos esa capacidad de transformar y de mejorar lo ya existente, es lo que siempre nos está recalcando el material. Entonces nosotros podemos hacer eso. Y a veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos y decimos, qué bonito me quedó esto. O a medida que nosotros vamos utilizando las herramientas tecnológicas, vamos viendo pues de cómo podemos ir siendo más creativos todavía. Y de eso se trata, de ir aprendiendo poco a poco. Entonces, básicamente, estos son 3 aspectos que integran lo que es la creatividad. No podemos prescindir de nuestros procesos psicológicos, no podemos prescindir de lo que lo es la interacción social con los demás y no podemos prescindir también de nuestros procesos mentales. Porque nosotros para realizar una actividad necesitamos nuestro cerebro, ¿verdad? Necesitamos muchas veces la ayuda de los demás, necesitamos
hacer uso de todos nuestros procesos mentales. Entonces, si ustedes se fijan, las personas, por ejemplo, los no videntes, ellos desarrollan otras habilidades que uno se queda así increíblemente atónito, ¿verdad? De ver qué actividades tan grandes las que hacen. Muchas veces las personas sordas también tienen muchísimas habilidades. Entonces, como les digo, cada uno de nosotros media vez nuestra parte, nuestro componente biológico, nuestra psique esté en las mejores funciones, podemos hacerlo todo. A veces a uno se nos dificulta más algunas actividades, a otros no, y así sucesivamente. Pero eso ya es parte de la individualidad y de los procesos cognitivos de cada uno de nosotros. Lo importante, compañeras y compañeros, es no darnos por vencidas. Si no nos sale a la primera, nos va a salir a la quinta si es posible, pero que nos sale, nos sale. Entonces hay también lo que es la perseverancia. Pero a veces hay personas que con la primera se frustran. Y eso no es bueno, compañeros. Eso nosotros tenemos que ir pensando en que todo, si no nos sale bien, pero lo hemos tratado de hacer. Es mejor decir lo hice a lo pude hacer, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, el desarrollo de la creatividad corresponde más bien a un proceso en el que se integra lo heredado con lo aprendido. Es decir, en donde la natura y la cultura convergen. Decía el compañero que muchas veces es heredado. Hay un porcentaje de que la creatividad es heredada. Pero ¿qué sucede? Ahí entra mucho lo que es la estimulación temprana de los padres. Hay niños que posiblemente dentro de la familia no tengan esa habilidad de creatividad. Pero si existe una estimulación temprana en el niño, usted va a ir desarrollando la imaginación en el niño. ¿Cómo lo va a hacer? A través de cuentos, a través de historias, a través de ciertas narraciones. Por eso es muy importante el compañero que tiene su bebé, que al niño siempre le pongan como unos, no sé, bueno, está bebé, ¿verdad? Pero que le pongan música que le estimule a él su parte neuronal. Eso es muy importante. Cuando el niño vaya teniendo una cierta edad, que el niño vaya escuchando cuentos, que vaya desarrollando la imaginación. La estimulación temprana, y la compañera Lizeth no me va a dejar mentir, es muy importante en los niños, porque usted le va desarrollando todos esos procesos cognitivos al niño. Así como le tiene que ir desarrollando también su área emocional, su autoestima, irlo preparando para los diferentes entornos en que él se va a enfrentar. Ya cuando el niño llega a la escuela, pues ya él tiene ciertos conocimientos, experiencias que ha tenido en casa y que las va a ir a complementar allá en el colegio, lo que su profesora o profesor le va a ayudar a realizar de una manera posiblemente diferente. Y ese es el aprendizaje significativo. Lo que nosotros ya tenemos y lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, eso es muy importante, la estimulación temprana en los niños, y también sobre el material. Lo habla de otra manera, yo se lo explico de una manera pues más sencillita, pero sí habla precisamente de eso. De cómo habla Vygotsky, de cómo a nosotros nuestras experiencias, nuestra vivencia, las vamos complementando con las experiencias de otras personas. Entonces lo social es muy importante para el desarrollo de la creatividad. Cuando quieran hacer aportes, compañeras, con gusto, bienvenidas. Bien, se puede ampliar que la creatividad es la capacidad de la persona para transformar determinados aspectos de la realidad en la que está inmersa, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. Y también hablábamos sobre el uso o el conocimiento de herramientas tecnológicas que forman parte de su entorno cultural y material. ¿Qué proporciona esto? La capacidad resulta de un proceso activo en el que interviene lo biológico, lo social y lo mental. También ya se los expliqué, ¿verdad? De cómo nosotros nos sentamos ahí en la computadora. Mire, los que tenemos esa oportunidad
de tener una computadora, de tener un teléfono inteligente, como le llaman. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Jamás, creo yo, pensaron en algún tiempo que por medio del teléfono se baja una aplicación y usted puede hacer las tareas en formato Word. Que se dificulta un poco, sí, se dificulta a veces porque van ahí digitando y tener mucho cuidado, no es como estar frente a una computadora. Pero lo importante es que hay una herramienta que a usted le está facilitando su aprendizaje, su enseñanza. Es un poco complicado. Es un poco complicado en los dispositivos, pero sin embargo, debido a la práctica, yo he conocido personas, más que todo alumnos, en bachillerato, que sacan el teléfono y empiezan. Y como tienen una agilidad en los dedos, empiezan a escribir y yo, puchica, o sea, escriban más rápido que en una computadora. Sí, es muy cierto. Entonces, y ganan una gran práctica. No, sí, yo aquí las hago en Word. Empieza, vaya mí. Y ganan un gran dominio en cuanto en ese dispositivo que parece tan fácil. Correcto. Y fíjese que ahí también lo que dice el compañero, ¿verdad? Ahí también, sí, a algunos se les facilita bastante estar ahí, porque es admirable, pues, la agilidad que tienen. Pero también ahí entra lo que es la comprensión del profesor, porque a veces cuando se digita en el teléfono y ya convierten en PDF, digamos, o envían la tarea en formato Word, sale desconfigurada. Por ejemplo, dígame, compañero. Sí, los formatos no son compatibles. De Android a un sistema operativo normal se desconfigura bastante lo que es el documento, más que todo cuando va en Word. Uh-huh. Exacto. Cuando ven Word se desconfigura bastante, pero ya uno ya sabe y dice, ay, que fulanito o tal persona hace su trabajo en el teléfono. Entonces ya no se puede decir, le voy a bajar calificación porque no está ordenado, que a veces no están bien justificados los párrafos, tiene sus deficiencias. Más sin embargo, lo importante es que el estudiante entregue su tarea. Y por eso es muy importante la comunicación entre docente y alumno, porque uno debe de conocer las dificultades que tienen sus alumnos a la hora de entregar una tarea o todo lo que hacen para entregar una tarea. Y ahí entra bastante la comprensión y la comunicación entre el docente y alumno, porque no se les puede exigir a alguien que entregue una tarea bien justificada, que vaya bien presentable, cuando lo está haciendo todo lo posible de comprar datos y estar pues haciendo su tarea. Bien, en este sentido, dice que la creatividad como capacidad individual o colectiva para generar respuestas novedosas a los diversos problemas que deben resolver es fruto de la integración procesual de los tres elementos antes mencionados. Ya sabemos cuáles son los tres elementos. Por ello, cuando la persona está haciendo algo novedoso o cuando está actuando de manera creativa, la transforma en algún aspecto de la realidad que le rodea. Creo que ya hemos indagado bastante en esto también con respecto a lo que es la transformación de la creatividad. Asimismo, se genera en ella un interés total, una participación de toda su persona en cuanto a individuo y sujeto social en la labor que realiza. En virtud de esta estar lleno de algo, la creatividad deviene además de un proceso eminentemente práctico. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos realizando unas actividades bastante repetitivas, nosotros vamos como puliendo más lo que es la creatividad. Les decía la vez pasada también, muchas veces la creatividad surge de la necesidad. Porque si nosotros estamos en un ámbito laboral donde tenemos que ser creativos, donde sabemos de que eso es parte de una evaluación, tenemos que desarrollar la creatividad. Pero no por eso nos vamos a estresar, ¿verdad? Porque si estamos estresados, pues no vamos a desarrollar óptimamente lo que es la creatividad. Y por eso también, vuelvo y repito, hay muchísimas herramientas tecnológicas que nos permiten a nosotros
ir mejorando día con día cada una de las actividades que nosotros vamos realizando. Entonces la práctica es muy importante. Y tenemos que también tener tolerancia a la frustración, compañeros y compañeras, porque a veces las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos en ese momento. Y por eso hay que tener siempre paciencia y tener un plan B si es posible, para ir saliendo con lo que se nos asigna. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que dentro de todo esto están estos tres elementos, ¿verdad? Lo que son los procesos mentales, que ya se los he mencionado, cuáles son. Asimismo, con esta perspectiva, estamos afirmando por un lado que la creatividad no es atributo individual, que por así decir germina de manera solitaria y abstracta en lo más profundo del ser, o que corresponde a una serie de conexiones sinápticas, invisibles a simple vista. En este sentido, si alguien sale de la calle, dice, a pregonar sus dotes creativos sin mostrar evidencia de ellos, seguramente otros le preguntarán qué ha hecho para considerarse así. Entonces, si ustedes se fijan, estoy hablando de la sinapsis. ¿Saben ustedes qué es la sinapsis? No. Bien, aquí vamos a hablar ya básicamente de algo más neurológico, porque las sinapsis son aquellas, son como les podría explicar, son neuronas o células. Entonces la sinapsis lo que hace es que envía unos impulsos por medio de los neurotransmisores. Nosotros, por ejemplo, tenemos, ya han escuchado ustedes hablar de la serotonina. Porque eso también, ¿verdad? Eso es algo que a nosotros es un neurotransmisor y eso muchas veces va ahí, nos va rigiendo lo que son las emociones, los estados emocionales. A veces nos sentimos un poquito así como deprimidos, a veces esa como depresión es un poquito constante. Vamos donde el neurólogo hace unos estudios y si él considera de que hay un desequilibrio, entonces le va a recetar un medicamento. Y ahí pues la cosa es que esa serotonina tiene que estar en un equilibrio, que no se baje. Entonces esos son, las sinapsis son esos, son como, actúan como neurotransmisores. Es una, vale, tenemos nosotros las neuronas. Entonces esas neuronas, digamos, son dos. La sinapsis es cómo ella hace la conexión de una neurona a otra. A eso se refiere la sinapsis. Entonces, pero como les digo, esto ya es como más, más biológico, pero es muy importante también saberlo porque nosotros tenemos cerebro y a veces no sabemos ni cómo funciona nuestro cerebro. Y es muy importante a veces buscar así como información extra para tener mayor conocimiento. Y asimismo, esta misma sinapsis hace referencia a la existencia de una conexión entre dos neuronas, como les decía, que caracteriza por la presencia de un pequeño espacio que sirve de vía para la transmisión de información. Cuando las personas, por ejemplo, están sufriendo de Alzheimer, compañeros, hay un problema. Hay un problema de neurotransmisores. Entonces, es ahí, ustedes saben que nuestras neuronas, usted quema millones de neuronas en estar pensando en una cosa, en otra, pero tenemos esa capacidad que nuestro cerebro va reproduciendo más y más y más y más. En el caso de las personas que lastimosamente padecen de Alzheimer, va sucediendo eso. Las neuronas van muriendo, pero no se van reproduciendo. Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? De sinapsis, de conexiones neuronales y todo eso es como más complejo aún todavía. Pero bien, esto supone que la expresión de su creatividad solo tendría sentido en tanto se concreten acciones u objetos con los demás, que pueden percibir por sus innovadores efectos. No puede hablarse de cierta genialidad creativa en abstracto. Pero también señalamos la manifestación de lo creativo no circunscrita de forma exclusiva en ponderación social. Y ahí pues pone un ejemplo en el material
donde dice de que cuántas veces a lo largo de la historia artistas innovadores en sus respectivos campos no fueron socialmente reconocidos como grandes creadores. Y si no me equivoco, habla de Van Gogh. A veces, compañeros, ¿cómo les puedo decir? Lo que no es innovador para uno, es innovador para otro. Entonces no siempre esto va a ser aceptado por la sociedad, esto va a depender también del ámbito cultural. Entonces la creatividad implica, por así decirlo, una mirada integral en que se consideran los aspectos internos del individuo, pero también su realidad externa, es decir, tanto su constitución natural como el medio sociocultural que se desenvuelve. Resumido, la creatividad es fruto de un proceso interactivo de esos aspectos propios del ser humano. Ya sabemos, ¿verdad? Cuando se refieren a aspectos propios, debemos tener en cuenta entonces que en ella interviene el sustrato neurológico del individuo, los procesos mentales que le permiten conocer la realidad, que también ya lo hemos explicado. Es decir, que la creatividad no es un atributo individual por sí, decir, germina de manera solitaria y abstracta, que es lo que les estaba también explicando, y que la creatividad implica, por sí, es decirlo, una mirada integral que se consideran los aspectos internos del individuo. Ese es como un breve resumen de lo que les estaba explicando. Asimismo, tenemos lo que es el siguiente tema, que es la dimensión biológica de la creatividad. Y tenemos que es la organización autopoética, y es la forma de organización de los seres vivos que se les permite producir un organismo dentro de un determinado ambiente. El ser humano es un modelo. No sé, compañeros, si están visualizando la diapositiva. Sí, sí, sí Ambas, está perfecto. la autopoética, Ajá. poética. Sí, es que a mí a veces se me quedó en blanco, entonces por eso le decía. Bien, el ser humano ese es un medio determinado, son transformadas por las condiciones materiales y las relaciones humanas que forman parte de este medio. Entonces, según esta perspectiva, los seres vivos, incluyendo el ser humano, se caracteriza por una continua autoproducción de fenómenos que los autores llaman organización autopoética, cuesta a veces mencionar esa palabrita, en la que se reconoce que los seres vivos son unidades autónomas que evolucionan estructuralmente. En virtud de su permanente intercambio con el medio donde se encuentran estas perspectivas, llama la atención sobre cómo esta autopoiesis es circularidad organizativa de lo biológico, es afectada por lo social y viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Al hablar de todo eso, estamos hablando de lo que es la anatomía cerebral. Y el cerebro, como rector de las principales funciones y procesos cognitivos del ser humano. Ninguno de todos estos puede prescindir uno del otro, compañeros. Asimismo, estamos hablando de la plasticidad cerebral y la adaptación, que es la capacidad de cambiar de acuerdo con las experiencias vividas de las personas. Tenemos esa gran capacidad, nuestro cerebro tiene una plasticidad, compañeros, que ustedes no se imaginan que podemos meterle miles y miles y millones de experiencias, millones de aprendizajes, y así sucesivamente se va adaptando. Asimismo tenemos la dimensión genética, que es el rol de los genes respecto de la creatividad. Debe entenderse como un factor complementario dentro de las vastas complejidades del comportamiento humano. La herencia genética determina parte de los rasgos fisiológicos del ser humano. Entre esos, pues ya sabemos, está lo que es el temperamento y hasta las enfermedades heredamos, compañeros, en la parte genética. Hay algunas enfermedades que son hereditarias. Entre esas podemos mencionar la presión alta, la diabetes y así muchísimas más. Y es que cuando nosotros tenemos esos antecedentes en la familia, es muy importante estarnos chequeando todo eso.
¿Quería dar alguna aportación, compañero? No, no, solo me activó el micrófono accidentalmente. Ah, bueno, no hay problema. Bien, ¿a qué nos referimos entonces con la anatomía cerebral? Anatomía, perdón. Maturana y Varela, reconocidos biólogos de origen chileno, afirman que en términos biológicos, el conocimiento humano no es una simple copia de las cosas, que está fuera del sujeto, sino que es fruto de una actividad humana que comprende al mismo tiempo tanto su disposición orgánica como su actuar. El potencial biológico del cerebro, cuyas diferencias funcionales permiten al sistema nervioso controlar tan diversos aspectos de la actividad humana, es, como señalamos en párrafos anteriores, un funcionamiento crucial para la puesta en marcha de las capacidades creativas. Entonces, asimismo podríamos decir que la función del cerebro como parte del sistema nervioso central es la de regular la mayoría de las funciones del cuerpo y la mente. Esto incluye dos funciones vitales, por ejemplo, como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por funciones más básicas como el dormir, tener hambre, el instinto sexual, hasta las funciones superiores como pensar, recordar o hablar. Esto es lo que nosotros tenemos con lo que es la función del cerebro, ¿verdad? Y dentro de todo eso también entra lo que son las funciones cognitivas. Y las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite también entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Si ustedes se fijan, todo lleva una secuencia. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el material, se van a ir identificando con todo esto. Ahora bien, fíjense, en el curso de solo un día utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente. Y por ejemplo, hay unos ejemplos como cuando uno quiere desayunar y uno tiene deseo de comerse, qué sé yo, por ejemplo, un huevo picado, un huevo estrellado con aguacate, crema, queso, tortillitas tostadas, ¿verdad? Entonces, los típicos desayunos de nosotros los salvadoreños. No, no me mates así. Tengo hambre. Sí, la verdad que hace hambre ya. Entonces, todo esto es lo que nuestro cerebro también nos ayuda, ¿verdad? Regular. A veces nosotros no sabemos ni cómo respiramos, ¿verdad? Y nosotros creemos muchas veces, fíjense compañeros, a veces pensamos que nosotros respiramos pues bien óptimamente y no es así. Nosotros apenas hemos aprendido a respirar. Entonces, por eso hay técnicas de respiración que nos ayudan a oxigenar bastante el cerebro. Porque, ¿qué sucede? Cuando su cerebro carece de oxígeno, muchos padecen de mareos, muchos que se sienten mal y todo a veces depende de eso, de la falta de oxigenación. Por ejemplo, usted hace un ejercicio, se sienta recto y comienza a girar la cabeza de derecha a izquierda de forma horizontal y después lo hace de forma vertical. Si usted se marea, entonces su cerebro está a falta de oxígeno. Y ojo con eso porque es peligroso, ¿verdad? Así es que hay que aprender a respirar, compañeros. Cuando usted se vaya a acostar a dormir, si es posible, mire, trate la manera de relajarse y de hacer respiraciones profundas. Espere cierto tiempo, por ejemplo, qué sé yo, 1 minuto y vuelve nuevamente a respirar profundamente para que también sus pulmones se llenen de oxígeno y que ese oxígeno llegue al cerebro. Pero no lo vaya a hacer de forma bien repetitiva sin dejar laxo, porque entonces va a haber hiperventilación y va a suceder lo contrario, ¿verdad? Es peligroso. Entonces siempre se hacen técnicas de relajación, respira, 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 exhala y después de un par de segundos vuelve nuevamente para tener mejor oxigenación realmente. Esas son técnicas que nosotros utilizamos mucho en lo que es la psicología. Así es que háganlo, compañeros. Más que todo en la noche cuando uno se acuesta y tiene que relajarse por tantas actividades que ha tenido.
Bien, cuando hablamos de funciones cognitivas superiores nos estamos refiriendo a las habilidades cognitivas que necesitamos para entender e interactuar con el mundo, ¿verdad? A pesar de que a veces las estudiamos como entes separados, tenemos que tener en cuenta que las funciones cognitivas están interrelacionadas y en ocasiones, veamos, dice cuáles son estas funciones. Y ya sabemos que es la atención, la memoria, el lenguaje y así sucesivamente. Bien, vamos a hablar lo que es la plasticidad del cerebro y la adaptación. En el desarrollo del individuo y a partir de los aprendizajes que construye a lo largo de su vida, su cerebro cambia y en el plano cognitivo sustenta la potenciación de nuevas habilidades mentales. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes estaban pequeñitos, creo que no hace mucho, ¿verdad? Hace poquito, ustedes llevan unas etapas de crecimiento. Entonces, cuando usted, por ejemplo, tenía 8 años, su nivel cognitivo era totalmente diferente, obvio, cuando usted ya tiene 15 años, porque también el cerebro va sufriendo todos esos cambios. Entonces, hay una teoría que se llama el cerebro del adolescente, donde todavía a la edad de la adolescencia no está bien desarrollando esa parte cerebral. Entonces, por eso muchas veces dicen de que los adolescentes son más emocionales que racionales. A la edad que nosotros tenemos ya como adultos, lo que en su adolescencia era gran preocupación y que no hallaba ni cómo solucionarlo, hoy que usted está en la edad adulta, hasta dice, y yo cipote por lo que me preocupaba por eso. ¿Por qué? Porque todo va con un cambio constante. No solamente a nivel psicológico, a nivel emocional, sufren estos cambios, sino que a nivel social, nuestras prioridades van cambiando. Los problemas que antes se nos facilitaban arreglar de una manera cuando estábamos cipotes, como les digo, nos reímos, ahora nos enfrentamos a otras situaciones. Entonces, así es como va funcionando nuestro cerebro. A los 8 años usted tenía unas habilidades cognitivas de acuerdo a su edad. Y si es posible un poquito adelante, ¿verdad? Dependiendo de la estimulación. Pero ya en esta etapa que ustedes están ya en una etapa de educación superior, ustedes han adquirido nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevas metodologías, tanto de estudio como otras metodologías que ustedes están utilizando en su diario vivir, en el trabajo también. Entonces, de esto trata la plasticidad, de cómo nosotros vamos adquiriendo nuevos conocimientos, cómo esos conocimientos se van quedando dentro de nuestra memoria a largo plazo. Es así como nosotros vamos construyendo cada uno de nuestros esquemas de aprendizaje a través de la plasticidad de nuestro cerebro. Eso no significa que lo que usted aprendió, por ejemplo, en bachillerato, se le ha olvidado. Es todo lo contrario. Usted está construyendo nuevos conocimientos porque ya tiene esa base que usted trae de bachillerato. Usted está procesando información diferente a la que usted tenía anteriormente, pero eso le ayuda a construir más su bagaje de conocimiento y ampliarlo aún más. En la educación es así, esta plasticidad se nos va dando poco a poco. Entonces, Vygotsky afirma lo siguiente: es sencillo comprender la gran importancia que tiene para toda la vida el hombre, la conservación de su experiencia anterior, hasta qué punto eso le ayuda a conocer el mundo que le rodea, creando, promoviendo hábitos permanentes que se repiten en circunstancias idénticas. Esto es lo que nos explica con respecto a lo que es la plasticidad cerebral. Permítanme, quiero ver acá. Bien. Dentro de todo esto, los tipos de plasticidad cerebral, quiero mencionar algo. Tenemos los que están por edades. En el material está eso, compañeros. Están también los parámetros, como es
la plasticidad del cerebro en el desarrollo, plasticidad del cerebro en periodo de aprendizaje y plasticidad del cerebro adulto. Si se fijan, son 3 etapas las que nosotros llevamos en esta plasticidad del cerebro. Son parámetros que dan. La primera es en el desarrollo, que es lo que les estaba hablando. La segunda es en el proceso de aprendizaje, que les explicaba cómo vamos construyendo. Y la segunda es el cerebro adulto, de cómo nosotros llegamos a utilizar esa plasticidad, por ejemplo, para darle solución a un problema o algo que se nos presente en el momento, que vamos a hablar también de los pensamientos en la siguiente diapositiva. Y está la otra tipo de plasticidad cerebral, que estamos hablando ya de las patologías. ¿Y cuáles son los parámetros? Plasticidad del cerebro mal formado. Si ustedes se fijan, hay niños que parecen de hidrocefalia. Entonces a los niños pues se les pone una válvula para ir drenando ese líquido que está dentro de los lóbulos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos nuestros lóbulos frontales y tenemos esa capacidad de drenar nuestros líquidos en facialograma. Entonces, ¿qué sucede? Estos niños, lastimosamente, se les dificulta drenar ese líquido y lo hacen a través de una válvula. Esa válvula, compañeros, está colocada en lo que es el cerebro y pasa por todo lo que es la parte de atrás, dependiendo de cómo hagan la cirugía, el neurocirujano, pasa por la parte de atrás y llega hasta el estómago. Este líquido no hace ningún daño a los demás órganos. Entonces, compañeros y compañeras, si ustedes tienen hermanos pequeños, hijos pequeños, incluso ustedes tengan muchísimo cuidado con los golpes que ustedes se pueden dar en la cabeza, porque también eso repercute, compañeros, y se lo digo por experiencia propia. Mi papá, él tiene una válvula en el cerebro, pero es porque él en sus tiempos de juventud tenía un trabajo y entonces se golpeó muchas veces la cabeza. Sorpresa para nosotros, yo creía, compañeros, lo que les digo, no lo sabemos todo, que eso solo se manifestaba en los niños y no, también se da en lo que es la adultez. Me explicaba el neurólogo de que eso es muchas veces por el tipo de trabajo que se lleva, por golpes en la cabeza. ¿Y qué sucede? Eso viene a afectar hasta la marcha, compañeros, de no poder caminar. Entonces, era necesario colocar una válvula para que drenara, porque llega un punto en que los lóbulos llegan a inflamarse demasiado y es donde afecta realmente todo lo que es el sistema neurológico de la persona. Es poniendo esa válvula, compañeros, y es algo tan increíble que nuevamente la persona puede empezar hasta a caminar. Entonces, esa es una gran experiencia para mí y se los comparto pues para que también ustedes tengan el conocimiento y tengan muchísimo cuidado de no llevar o no sufrir golpes en la cabeza. No en todos los casos se da, pero sí, a mí me dio un dolor de cabeza hace, quiero ver, tenía como unos 19, 20 años quizás. Me dio un dolor de cabeza bien fuerte, así de repente, se veía las letras borrosas y así empezó a salirme lágrimas de los ojos y después me empezó un dolor de cabeza bien fuerte, que incluso no podía caminar. No podía caminar y el doctor me explicó que era por el mismo dolor que no manda señales al cuerpo, el cerebro, porque no haya que hacer. Entonces por eso el cuerpo no responde. Y me diagnosticaron esa vez una encefalomigrañosa, me dijeron, pero me la trataron con unas inyecciones y sí sentí el alivio del dolor, pero yo sentía que toda la masa cerebral
topaba en el cráneo, como que una almendra, ¿o? Y que topaba y me dolía. Pero sentía como vacío ese, y como cuando topaba la masa me dolía bastante después del gran dolor. Pero sí es bien feo y todos los sentidos de uno no responden. Un vómito constante. Mm. Sí, gracias compañero por compartir su experiencia. Sí, miren, las cefaleas es el dolor de cabeza más tremendo que le puede dar a una persona. Y hay de tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. A veces, compañeros, no sé si usted sabe de que hay cefaleas tensionales. Yo comprendo de que tenemos mucha labor en el trabajo, tal vez preocupaciones de diferente de una y otra manera, pero realmente hay que ir tomando las cosas de una forma de que no nos afecte nuestra salud. Porque imagínense, caemos en eso, en que nos afecta nuestra salud, estamos enfermos y muchas veces no solucionamos las cosas. Entonces, para todo hay solución, compañeros. Yo creo que y considero que cada uno de nosotros pues tenemos nuestros propios problemas, pero también tenemos que ir buscando soluciones. A veces se siente como que las cosas no funcionan, que el mundo se nos cierra, pero miren, repercute en nuestro cuerpo, el cuerpo somatiza todo eso. ¿Por qué? Porque a veces ni descansamos por estar haciendo el trabajo que una cosa que otra y así sucesivamente. Pero tenemos que tener nuestro propio autocuido. A veces todo eso, lo que el compañero le dio, es bien difícil. Yo he escuchado también, y dicen que son unos dolores horribles, donde prácticamente a usted lo inmoviliza. No quiere, pero ni siquiera que le pase el ruido de una mosca, ni siquiera ver la luz. O sea, todo ofende. Pero no es porque la persona esté delicado, no, es porque esas cefaleas son extremadamente fuertes. Y hay que tener muchísimo cuidado porque también, o sea, puede por los derrames cerebrales que hay. Con esto no es por preocuparlo, compañero, pero es de estar en constante. Sí, sí, yo me preocupo mucho porque también mi mamá estos días, en este año, murió de un derrame cerebral. Correcto. Entonces a ella se le explotó un vaso, por eso que Uh-huh. y le inundó de sangre la cavidad cerebral y esa sangre le estaba haciendo presión. Entonces prácticamente yo la llevé inconsciente ella, no, o sea, me dijo, me duele la cabeza, me mareo, se fue, se cayó y ya no regresó, quedó inconsciente. Entonces el doctor me explicó que prácticamente ya estaba muerta, ¿va? Pero iban a ver qué podía hacer, si le iban a hacer una cirugía, le iban a romper todo el cráneo y le iban a poner una válvula para drenarle toda esa sangre. Pero al final ya no se hizo y ella murió de un paro en el hospital. Entonces ella se preocupaba bastante, le decían no tenga preocupaciones, no tenga cólera, relájese, porque padecía bastante de eso, ¿verdad? Entonces nunca le dieron un tratamiento, sino que solo recomendación. Pero al final de eso decía ella, esto me va a matar y al final eso la mató. Sí, correcto. Miren, compañeros, si es que, por ejemplo, las personas que padecen así, digamos, de presión alta, de diabetes, de lo que le sucedió al compañero, no crean, compañeros, que de hace poquito, ¿verdad?, que les ha dado eso. Es un cúmulo de experiencias, de malas vivencias, de preocupaciones que han traído a lo largo de su vida. Y llega una etapa, dice la gente, pero es que en la edad adulta ahí se destapan todas las enfermedades. Y es cierto, compañeros. Entonces, no crean ustedes, hoy y ahora, para todas esas enfermedades, antes decíamos que las personas adultas padecían de eso, los adultos mayores, ahora no. Gente joven, a veces de 20 años, de 25 años, han muerto de derrames, con presión alta, con diabetes, con muchísimas cosas. La Sí, enfermedad yo respeta, diga. tengo varios compañeros que les ha dado, le llaman derrame facial Mm, y están bien jóvenes.
varios conocidos que tengo acá y están con la mitad de la cara muerta. O sea, me dice ellos, bien difícil porque tienen que lubricarse el ojo porque ni el ojo pueden cerrar para dormir. Entonces dice que están bien, tienen que estarlo lubricando porque es un ardor bien feo, me dice, porque como no se lubrica el ojo, ¿verdad? Estarlo cerrando. Entonces tienen que estar echando lubricación para poder cerrar. Exacto, imagínense tantas cosas que suceden y eso es lo que yo les digo, miren, hoy en día yo creo que con esto de la pandemia muchísimas personas les preocupa el trabajo, la parte económica, pero son cosas que tienen soluciones. Esto nos ha dejado una gran enseñanza, compañero, mire, aquellas personas que están acostumbradas a ir a gastar obsesivamente, a estar endeudadas. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza, compañeros. Tratemos la manera de sobrellevar la vida lo mejor que nosotros podamos. Porque a la larga, en el caso del compañero, él debe cuidarse. ¿Por qué? Porque ya tiene algo que depende de él, que es su bebé. O sea, uno debe de cuidarse por su familia, porque debe de estar bien. A veces la fuerza la ven en uno, pues, y a veces uno se hace el fuerte. Miren, si uno tiene derecho a llorar, a sentir a muchísimas cosas, pero debemos de cuidarnos nuestra salud, primero por nosotros, porque si nosotros estamos bien, nuestra familia va a estar bien. Entonces, a veces dicen, ay, que es bien egoísta, que primero yo, segundo yo y tercero yo, y muchas veces así hay que ser, porque si nosotros tenemos familia que depende de nosotros y que nosotros somos prácticamente los proveedores, tenemos que cuidarnos por eso. Y hay que tener muchísimo cuidado con todas esas señales que nos manda el cuerpo. Y como les digo, problemas siempre van a haber, compañeros, pero nosotros tenemos que tener la mejor manera de poder solucionarlos. Cuidar nuestro estado emocional. Miren, la mayor parte de enfermedades, sin exageración alguna, está en el área emocional, compañeros. Eso de que yo me hago fuerte porque soy macho, que porque soy hombre no lloro y que no me duele, y tal vez ahogándose. ¿Qué recibe eso? Todo eso, el corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender a desahogarnos, aprender a compartir. A veces dicen que las penas compartidas son menos. A veces y llevamos esa carga y eso en que viene a terminar en enfermedades y muchas veces se convierten en enfermedades crónicas y más cuando ya sabemos que dentro de nuestra familia hay personas con esos padecimientos, como me dice el compañero. Y en el caso del compañero, él no tiene que bajar la guardia, él tiene que estar en constante monitoreo de eso, porque ya hay un antecedente previo, ya hay una patología dentro de la familia de él. Entonces hay que cuidarse mucho, compañero, hay que cuidar mucho el estado emocional, hay que cuidar mucho el manejo del estrés, porque el estrés también está matando a mucha gente. No estén viendo tantas noticias también, porque eso de estar viendo noticias más es lo que enferma a la gente. Miren, ya sabemos que estamos en pandemia, que han habido rebrotes, que una cosa que otra, pero también nos han indicado qué podemos hacer para evitarlo. Entonces, si está la enfermedad y está la cura, ¿por qué nos vamos a preocupar en el caso de enfermedad? En la cuestión económica lo mismo, compañeros. Se va saliendo con todo, poco a poco. Pero a veces la gente quiere arreglar el mundo de una sola vez y es ahí donde vienen tantas cosas. Bien, los parámetros decía también la plasticidad del cerebro como enfermedad adquirida y plasticidad neural en enfermedades metabólicas. Asimismo, están los por sistemas afectados, que son parámetros, plasticidad por lesiones motrices, tantos accidentes que hay, compañeros. Hoy en día, si ustedes se han dado cuenta y si analizamos, creo que las personas están muriendo más por accidentes que por el coronavirus, porque accidentes de una forma, de otra, y a esto se refiere a la plasticidad por lesiones motrices. Si se le afecta el cerebro, muchas veces pues la persona queda como en estado vegetal, como dicen, o tal vez no puede, le afecta también la parte de la columna, la médula ósea, donde tenemos prácticamente todo, y ya la motricidad ya no va a ser la misma. Personas que quedan paralíticas, que no pueden movilizarse o se les dificulta también.
la plasticidad por lesiones de los sistemas sensitivos, plasticidad por afectación del lenguaje, plasticidad por lesiones que alteran, la inteligencia. Todo esto, compañeros, son los tipos de plasticidad cerebral que nosotros estamos propensos a tener. Entonces, hay que cuidarnos en la mayor medida posible, compañeros. Bien, continuando con el siguiente tema, que son las dimensiones cognitivas de la creatividad. Construyen, dice, parte de los procesos mentales que participan en la creatividad humana. ¿Cuáles son estos? El conocimiento intuitivo, el pensamiento lateral, las inteligencias múltiples y los mapas mentales y conceptuales. ¿Qué vamos a entender por conocimiento intuitivo? El conocimiento intuitivo permite a la persona dar una respuesta inesperada en un problema que ha ocupado buena parte de sus preocupaciones y para el cual no ha hallado solución. La forma de pensamiento creativo, espontáneo y aparentemente desvinculado de cualquier forma de razonamiento consciente. En el material ponen un ejemplo donde uno dice, se me encendió el foco. Ese es el conocimiento intuitivo, que en el momento usted dice, he venido pensando tanto en esto, pero de repente dice usted, mira, ya sé lo que podemos hacer. Se me ha venido esta idea. Y ya comienza a darle solución a lo que es ese problema. Perdón. De eso trata lo que es el pensamiento intuitivo. Asimismo, dentro de este pensamiento también está el pensamiento lateral. Que el pensamiento lateral, según Edward de Bono, propone un concepto muy simple que permite a la persona hacer bien una cosa a la vez al separar la lógica de la emoción, la creatividad de la información y así sucesivamente. Ha efectuado valiosos aportes con su tesis sobre el pensamiento lateral y su influencia en los procesos creativos del pensamiento lateral y el pensamiento vertical. Bien, el pensamiento vertical lo utilizamos normalmente cuando usamos dificultades diarias. Por ejemplo, se apoya en lo lógico y profundiza en la misma dirección. Avanza de manera secuencial, evita la incertidumbre y lo irrelevante no interesa. Este es el pensamiento lateral. Considero yo, compañeros, que todos tenemos estos conocimientos, que a veces pues nos ahogamos, ¿verdad? ¿No? Que el pensamiento lateral nos ahogamos y que cuando somos de aquellas personas de que pensamos de que las cosas no van a salir bien y no hacemos, por ejemplo, algo que nos permita ser más como laterales. En el material ustedes también van a encontrar el pensamiento lateral. Y el pensamiento lateral es flexible a cambiar de perspectiva en cualquier momento para encontrar nuevas posibilidades o soluciones. Este es el pensamiento que nosotros más debemos de utilizar, compañeros. Y es lo que yo les decía. No nos funcionó el plan A o el plan B, vámonos al plan C, el D, el E y el F. Y así sucesivamente, hasta que salga. Ustedes tienen un poco conocimiento sobre algo, dicen, no, pero es que yo voy a investigar. No me voy a quedar solo con eso. Voy a investigar, a diferencia del otro pensamiento, ¿verdad? Indaga diferentes aspectos y se enriquece de ellos. Promueve nuevas ideas, acepta la ambigüedad, lo irrelevante importa para encontrar nuevos caminos. Imagínense de que ahora que está esto de la tecnología, compañeros, si nosotros nos ponemos, no, es que yo no sé usar la computadora, es que yo lo siento bien difícil, yo mejor prefiero quedarme así como estaba antes, si no mejor retiro el ciclo, porque yo no entiendo, no sé ni cómo utilizar. No podemos ser de ese tipo de pensamiento vertical. No podemos ser hasta cierto punto conformistas. No podemos ponerle resistencia al cambio, compañero. Y eso es de eso es lo que nos habla el pensamiento lateral.
de que nosotros tenemos que tener esa flexibilidad para ir aprendiendo. En ese punto Ujú. hay muchos que no aprendemos por eso que usted dice, porque sin intentarlo nos ponemos resistentes a hacer esa actividad. Entonces nos ponemos, Correcto, en nuestro mismo cerebro se hace la idea de que no puede, no puedo, no puedo y no puedo. Entonces mi cerebro ya se hizo la idea que no voy a poder. correcto. Usted le manda información a su cerebro y usted dice, bueno, cerebro, hoy no pensé, hoy no quiero, no puedo. Usted se sugestiona, ¿verdad? Porque existe eso, que hay gente que se sugestiona demasiado o se predispone hacia algo nuevo. Correcto. Entonces Entonces, ahí nos estamos limitando también y no hacemos que nuestra creatividad también se desarrolle. correcto. Nos limitamos a algo que nosotros sabemos que lo Sí, podemos hacer. porque por lo menos yo en mi trabajo siempre me dicen, a veces pasan problemas que yo nunca he visto. Y le digo, pues no, pues la verdad nunca me he topado un problema así, pero podemos ver qué se puede hacer. Tal vez hay solución. O sea, nunca me estanco a decir no. Es de probar, ¿verdad? De probar a ver Así qué es. pasa. Ujú. Entonces se está utilizando el pensamiento lateral, pero también utilizamos el pensamiento intuitivo, que en el momento necesitamos una respuesta y le damos y decimos, sí, ya se me vino algo a la mente, tengo tal idea y ya la propone. Como le digo, son como seres humanos tenemos esos pensamientos. A veces hay personas que a la primera se dan por vencida, como les decía, o porque no es así como ellos quieren, entonces ya se cierran, ya no, son inflexibles. A veces a sugerencias, a veces a nuevas ideas, y así sucesivamente. Ahora bien, quiero destacar algo importante, la diferencia del pensamiento vertical y lateral, que también está en el material, compañero. Se opone a llamado de pensamiento vertical o razonamiento lógico, que recurre a modelos de secuencias lineales rígidos, los cuales excluyen información que pareciera ser irrelevante e impiden apreciar nuevas formas de la realidad. La lateralidad, en cambio, permite disponer los datos tomados de la realidad a través de diferentes modelos mentales, dinámicos, e impide enceguecerse, dice, por cumplimiento de un resultado específico o a costa del cual se rechazan todas las posibilidades que permitiera detectar una circunstancia novedosa en la situación que se está conociendo. Así es que estos son parte de los pensamientos. Y otro que es muy importante también, las inteligencias múltiples. De acuerdo con la perspectiva sobre las inteligencias múltiples, pues de esto habla muchísimo lo que es Howard Gardner. Y él considera que la creatividad es también una capacidad de múltiples características, por lo que es más preciso hablar de diversas formas de ser creativo de acuerdo con los factores que intervienen en el proceso. ¿Y cuáles son estos procesos? Él habla de las capacidades cognitivas, de las personas entre las que incluyen los diversos tipos de inteligencia. Su actividad también dentro de un determinado ámbito o disciplina. Como otro punto importante que también retoma Gardner es que es el contexto en el que participe junto con otros, tanto profesores, compañeros, discípulos, dice, quienes dictaminen lo que hace y cómo lo hace dentro del dominio de ese ámbito. Por lo tanto, la creatividad solo puede comprenderse por la interacción de estos tres factores, en los que la inteligencia representa solo una parte vinculada principalmente a la dimensión cognitiva. Ya pues ustedes saben cuáles son todas las inteligencias de las que se menciona muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, que son la sinestésica, la lógica matemática, la música, la musical, la visual espacial y así sucesivamente. Pero no podemos dejar a un lado lo que es otro tipo de inteligencia, compañeros. Y es la inteligencia que propone Coleman, la inteligencia emocional. Y dentro de la inteligencia emocional va bien implícito lo que es la resolución de conflictos.
el tener esos conocimientos emocionales, tanto suyos como los de las otras personas. Porque usted puede ser muy creativo, pero si no sabe controlar sus emociones, entonces se le va a hacer muy difícil trabajar hasta en equipo. Y sobre eso es una como complementariedad entre las inteligencias múltiples con la inteligencia emocional, y considero yo que la inteligencia emocional va implícita en todos estos aspectos. Puede ser muy inteligente la compañera y el compañero, pero si no tiene buena inteligencia emocional, si no sabe ser empático con los demás, créame que se le va a dificultar bastante establecer hasta esos vínculos de empatía con los demás. Asimismo, también habla sobre los mapas mentales. Los mapas mentales y conceptuales. Pues en los mapas constituyen una útil herramienta para organizar de manera creativa y significativa los conocimientos. Ya sabemos la diferencia entre los mapas mentales y conceptuales. Entre los mapas mentales, pues se permiten ser aún más creativo todavía, porque usted lo puede hacer a través de imágenes, debe tener muchísimo cuidado con los vínculos, al igual que el mapa conceptual, donde van ciertos elementos, ciertos conceptos realmente. Pero ¿qué sucede? Usted aquí pone en práctica su parte creativa, pero también su parte lógica. Pone en parte esos procesos formales, que eso lo hablamos en la primera tutoría, donde va dentro de todo eso la síntesis, lo abstracto, de cómo usted tiene esa resolución de conflictos a este nivel ya superior que usted tiene en lo que es el ámbito educativo. Sobre eso habla este aspecto. Y asimismo dice que psicólogos como Tony Buzan propuso la idea de mapas mentales como un método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos para utilizar al máximo las capacidades mentales y crear nuevos conocimientos. Si a usted le entrega por ejemplo, digamos un PDF de 50 páginas, usted va a comenzar a leer, a procesar, a sintetizar, a buscar aquellas ideas principales, qué se va a desglosar de esa idea principal. Entonces, usted está poniendo ahí esa parte cognitiva, pero también está poniendo su creatividad de cómo lo va a ir formando. Pero es que voy a matizarlo así, este mapa con estas figuras, y esta figura va a entender que es esto y lo otro. Es parte de la inteligencia, compañeros. Y algunos consideran de que se les dificulta bastante utilizar lo que son los mapas conceptuales. Pero ahí sintetizamos tanta información, siempre y cuando usted se apropie del contenido. Que haga una lectura comprensiva. Que usted diga, voy a poner este tomate, y ya me acordé de ese tomate, yo voy a hablar cómo se va haciendo lo de la semilla, que como cuánto tiempo lleva para que lleve el crecimiento, y así sucesivamente. Pero si usted solo va a colocar una actividad, un mapa, por ejemplo, un mapa mental, y ha leído a grosso modo, no va a saber cómo explicarlo. Entonces, esa es parte también de la inteligencia y la creatividad. Según Joseph Nova, los mapas conceptuales están basados en la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, a partir de los conocimientos que posee la persona. Y este es un psicólogo bien reconocido a nivel educativo, compañeros. Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee. Y es lo que yo les digo, ese es el aprendizaje significativo, es decir, con la estructura cognitiva ya existente. El aprendizaje significativo se da cuando se produce un cambio cognitivo basado de no saber algo a saberlo. Ese es el aprendizaje, eso es lo que como profesores se hace, dejar un aprendizaje significativo en nuestros alumnos, de algo que no conocían, y ahora ya lo conocen y lo van acomodando cada uno de esos aprendizajes en los diferentes esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro procesamiento tenemos esa selectividad de información. ¿Usted considera que una información no le es importante? ¿Qué va a hacer? La va a obviar, ¿verdad?
Pero si usted considera de que esa información es importante, usted va a ir seleccionando. ¿Cómo hacemos esa selección a veces? En nuestros folletos, ahí vamos subrayando lo más importante. Usted está haciendo una lectura comprensiva, pero a la vez selectiva. Y así es como funcionan todos nuestros procesos cognitivos. Nosotros seleccionamos, tenemos esa parte muy importante dentro de lo que es el ámbito educativo. Bien, compañeros, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar sobre lo que es la dimensión social de la creatividad. Quiero hacer un preámbulo con esto, porque a diferencia del pensamiento de la creatividad como proceso integral, en el cual se integra lo biológico, el entorno social y todo lo que nos rodea y las facultades mentales, en esta dimensión integramos la cultura, la naturaleza y los procesos mentales, con los cuales implementamos la perspectiva del acto creativo. Entonces, cuando hablamos de lo que precisa en el reconocimiento social, estamos hablando que en algunos estudios existe la tendencia a creer que el acto creativo, al estar integrado socialmente, debe tener un impacto a gran escala y gozar del conocimiento de ciertos sectores sociales, intelectuales y tecnológicos. Pero ¿qué sucede? El reconocimiento social nos dice que algo sea o no creativo, solo evidencia cómo se entiende de la creatividad en ciertos contextos. El lado social de este proceso hace de la creatividad del ser humano que hace el ser humano en el mundo. ¿Qué sucede? A veces, compañeros, nosotros cuando habla del contexto básicamente también habla de lo que es la cultura. En algunos casos hay cierta creatividad que, por ejemplo, a algunas culturas no les llaman la atención, por decirlo así, lo que se hace en otras. Fíjense que normalmente nosotros tenemos bastante impacto social en cuanto a creatividad, porque hay muchas personas, por ejemplo, digamos aquí por el lado de Nahuizalco, hay tantas artesanías tan preciosas, los muebles que hacen de madera es una lindura y llega mucho turista. Ahí andan comprando que llaveros, que comprando muebles, que comprando muchísimas cosas para llevarlas a otro país, al país de donde ellos. Y a veces dicen, yo he escuchado cuando dicen de que llegan hasta personas europeas que les interesa eso. Entonces, a veces hay un impacto, tanto a nivel quizás social o global, y en otras ocasiones no, pero eso no determina muchísimas cosas. Asimismo, lo social aparece como un aspecto crucial en el proceso creativo, bajo la forma de interacción con otros espacios donde se desarrolla la experiencia cotidiana. Muchas personas han tenido la oportunidad de viajar a otro país y han visto algunas cosas creativas y dicen, eso voy a implementar allá cuando llegue a El Salvador. Hasta cuestiones así gastronómicas. A mí me gustaba mucho ir a Consuma, cuando existía Consuma, y ver cómo en el área los colombianos derretían el cristal. Yo no sé si ustedes lograron ver eso, que derretían el cristal y hacían unos, no me recuerdo, no sé si eran avestruz o pelícanos, pero algo así era. Qué increíble cómo ellos le dan forma a todo. Cisnes. Gracias, Lisette. Cisnes. Algo bien lindo. Dígame, Lisette. No, eso eran unas botellas de cristal que los hacían como en forma de cisne y cosas así, ¿ve? Sí. Entonces, creo que hoy en día aquí también lo hacen los salvadoreños. Entonces, imagínense cómo uno va a ir aprendiendo. Y ya yo me miraba de ver que algo tan bonito, tan delicado, y cómo se habían hecho esa creatividad y cómo se dieron a conocer aquí en el país y cómo fue aceptado todo eso. Hoy en día hay personas que hacen eso, que aprendieron, que observaron. Entonces, la observación es muy importante también para desarrollar lo que es la creatividad.
Viene en sí después lo que es la propuesta de Vygotsky, que es la propuesta viscoiana. La creatividad, el ser es un proceso integrado que supone la convergencia entre estructuras biológicas humanas y los procesos mentales. Entonces, ¿qué sucede? Permítame que aquí quien me está enviando mensaje, no quiero obviar los mensajes. Me dice Consuma, dice, era agradable asistir, luego decayó el concepto. Así es, que nos dice el compañero. Bien. Entonces, la propuesta viscoviana dice que la creatividad es un proceso integrado y supone la convergencia de las estructuras biológicas. Creo que esto ya lo hemos retomado bastante, por lo que lo creativo humano se vincula de forma estrecha con la actividad del ser humano sobre la realidad, más que con su simple reconocimiento. La creatividad humana es un proceso integral donde lo biológico, lo mental y lo social convergen. También esto creo que ya lo hemos abonado bastante, de cómo todos estos aspectos psicológicos se interrelacionan tanto con las experiencias, como les decía, con lo social y con el aprendizaje nuevo que nosotros vamos adquiriendo. Respecto a la dimensión social del proceso creativo, con lo dicho hasta aquí, nos interesa resaltar que la creatividad implica la acción de transformadora consciente y mediada de la persona sobre la realidad. Recordarles, aquí dice consciente, pero recordarles que todo esto lo vamos a ir nosotros analizando de diferente manera, es decir, de los diferentes enfoques, ¿verdad? Que con qué enfoque nosotros nos identificamos más. La dimensión social de los procesos creativos remite a contextos específicos en los que relaciones sociales tienen lugar, desde los cuales la acción transformadora de la persona se presenta como actividad consciente y culturalmente mediada. Que es lo que les estaba hablando de cómo los contextos o la cultura influye bastante en otra. Y pues ponía el ejemplo de eso, ¿verdad? De los colombianos, que cómo vinieron a hacer el boom con esa creatividad que ellos tenían. Posteriormente nos vamos al último apartado, que es hacia una perspectiva integradora de la creatividad en educación. Ciertamente en los últimos años nos dice acá que la globalización cultural y el desarrollo tecnológico parecen marcar suficiente distancia entre personas de distintas generaciones. Los más jóvenes cuentan con capacidades creativas en las cuales las herramientas tecnológicas como el Internet tienen una relevancia indiscutible. Y esto es muy cierto, compañeros. Miren, esto de las clases virtuales, por poner un ejemplo, creo que a muchos profesores se les dificultó. Máximo aquellos profesores que ya son de avanzada edad. Entonces, en el caso de algunos, pues tenemos todavía esa apertura a la tecnología y no se nos dificulta utilizar diferentes plataformas. Y sabemos que lo que no sabemos en ese momento, valga la redundancia, pues podemos encontrarlo en diferentes tutoriales que nos brindan. Ahí está la búsqueda de cada uno de nosotros. Porque si yo no sé algo, yo lo busco. Pero primero verifico que sean fuentes confiables. Porque recuerden que en internet se pone todo de todo y muchas veces no son fuentes confiables a las que uno se aboca. Y eso es muy importante, saber dónde uno va a encontrar cada uno de las cosas que uno anda buscando. Esto implica que en términos de la creatividad, ahora la tecnología es más importante que, por ejemplo, lo mental. En la noción integral del proceso creativo que hemos propuesto en este capítulo, todos los elementos tienen la misma relevancia. Todos son importantes, compañeros. Porque es lo que les decía, no podemos prescindir de ningún proceso cognitivo, porque para ellos necesitamos tenerlos, es parte de nosotros. Pero si usted, por ejemplo, no sabe utilizar un teléfono, usted sabe qué proceso cognitivo va a utilizar, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las personas, como hemos visto, que en el caso de personas que, por ejemplo, tienen algún problema a nivel cerebral que no pueden pues utilizar la tecnología, eso es válido. Pero en cambio nosotros no, para nosotros todo es relevante, todo es importante.
y todo va de la mano o vinculado hacia los nuevos aprendizajes. El proceso creativo trata siempre de una interacción entre capacidades individuales y aprendizaje de factores externos. Cada uno de ustedes tiene su propia forma de aprender. Cada uno, les decía, tiene sus propias características particulares, son seres individuales, pero a la vez son seres sociales. Entonces, esos conocimientos individuales que usted ya posee, los va a ir consolidando a través de los diferentes contextos en el que usted se desarrolle. ¿Y cuál es uno de los contextos muy importantes para nosotros como humanos? Es nuestro contexto educativo. A través de la educación nosotros conocemos muchísimas cosas y es de la manera como vamos aprendiendo, de la manera en que nos vamos preparando para un ámbito laboral en el caso de las personas que aún no laboran. Que usted lleve los conocimientos y que esos conocimientos sean puestos en práctica. Claro está, en la práctica usted se va a encontrar con cosas que posiblemente en el momento se le dificulte resolver. Pero ese es parte del aprendizaje que todos hemos pasado. La teoría es una orientación que se nos da para irnos preparando, pero ya donde usted muestra su potencial es en la práctica. Es como usted va a ir solucionando cada una de las situaciones que se le van a ir presentando. Los procesos creativos en la educación son también integrales y deben redundar en actividades pedagógicas, en experiencias de aprendizaje que enriquezcan esa integralidad. Hoy en día, compañeros, estamos en lo que es nuestra era tecnológica. Entonces, nosotros como profesores tenemos que irnos preparando. Tenemos que ir utilizando la técnica de Technic. Debemos de ser integral, de tener conocimientos no solo en una cosa, en un área específica, sino que ser bien integrales, conocimientos en muchísimas áreas, para dar respuesta y suplir la demanda y las necesidades de nuestros educandos. Porque les decía, es una era tecnológica donde nuestros estudiantes están a la vanguardia y prefieren leer en internet que leer un libro, lastimosamente. Entonces, llevamos todavía ese reto como profesores de hacer que los estudiantes vuelvan nuevamente con su hábito de lectura. Porque si bien es cierto, el internet nos ayuda muchísimo, pero si usted le deja a un estudiante que lea una obra, ¿qué va a hacer el estudiante? Se va a ir a internet y ahí busca la síntesis y él ya leyó toda la obra. Así de fácil. Entonces es muy importante el ir siempre nosotros complementando todo. Tenemos que ser eso, tenemos que ser bien integrales en nuestra área de trabajo. Y Bartolomé menciona que los humanos creamos una máquina con un fin y luego terminamos cambiando hasta nuestro modo de pensar. Pero aquí viene Vygotsky. Y él sustenta la idea de que el aprendizaje es un proceso eminentemente social, que se construye no solo con el profesor, sino también con los compañeros, con el contexto, con el significado que se le asigne a lo que se aprende. Yo comparto bastante esto de Vygotsky, porque si bien es cierto, el área educativa, nosotros como profesores enseñamos, pero también entre ustedes aprenden, porque ustedes son apoyo de aprendizaje para los otros compañeros. A veces dicen, es que no le entendí nada al profesor. Viene un compañero y le dice, ¿qué no entendiste? Va, mira, es que él estuvo hablando de esto en sus palabras, en su lenguaje, por eso es muy importante. Y ya usted dice, fíjate que a vos sí te entiendo, yo no sé por qué al profesor o a la profesora no le entiende. Entonces son diferentes contextos, son diferentes escenarios lo que nosotros utilizamos para ir mejorando nuestro aprendizaje. Y esos escenarios están implícitos en toda nuestra área social. En la parte laboral lo mismo. Hay compañeros que ya tienen experiencia, ya tienen años de estar laborando en algún lugar. Y tal vez el que llegue pues sí sabe algunas cosas, pero no sabe cómo es el sistema interno de ahí de la empresa
o del lugar o la institución donde esté. Y ya dice el otro compañero a enseñarle, mira que esto lo hacemos así, que esto es así, y así sucesivamente. Tenemos nuestro contexto también social, que es la familia. En la familia comprendemos muchísimas cosas, aparte de cuestiones emocionales, también compartimos otras actividades. Los aprendizajes en general dotan de herramientas a la persona y por ende le ofrecen nuevas posibilidades para su actividad creadora. Aprender no es lo mismo que ser creativo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, compañeros. A veces solo aprendemos, pero no tenemos esa, no le quiero llamar quizás como inteligencia, no tenemos mucha disponibilidad a ser creativos, porque la creatividad está íntimamente en todos nuestros contextos y está también íntimamente relacionado con nuestros procesos. Fomentar constantemente la dinámica creadora donde el estudiante y docente contribuyen a la construcción de un proceso fluido, la creatividad se convierte en el motor de la dinámica. Miren, muchas veces los alumnos dicen, pero es que mira, mi profesora hace esto. Y yo siempre se los he dicho, en el caso de la compañera Lisette, ella es un ejemplo para sus alumnos. Ella construye algo de unas pajillas y ya se lo presenta bonito al alumno. Usted está despertando en él esa creatividad o en ella esa creatividad. Y dice, pero es que mi profesora lo hizo así. Entonces, si ella puede, yo también puedo. Y hacen una réplica de los conocimientos que la profesora le está impartiendo. Es muy importante siempre esa flexibilidad entre el docente y el alumno para poder enseñarles partes de la creatividad. El enseñarles hasta hacer florcitas, a cómo ir haciendo muchas cosas. En kinder, a mí me gustaba ir al colegio donde estaba mi sobrino porque les enseñaban tantas actividades. Ahí venía él hasta construyendo de las cajas de fósforos, de esas cajas grandes, muebles. Y lo mismo con las paletas esas de bonitas, las pintaban y hacían maravillas. Desde entonces, imagínense cómo se va promoviendo lo que es la creatividad en los estudiantes. Ya no digamos cuando uno ya llega a otro nivel educativo. Y en el caso de los que quieren dedicarse a ejercer la profesión, ¿verdad? Si es en caso de niños, pues tiene que ser creativo para que los niños no se le aburran. Es lo mismo nosotros con las presentaciones. Tenemos que ser creativos para que ustedes no se nos aburran, no se nos duerman. Yo estaba viendo en YouTube algunos niños que se duermen en clase, pero es porque a veces solamente la diapositiva y ninguna imagen. Entonces, para mí es muy importante también el tomarlos en cuenta a ustedes cuando yo les pregunto, ¿han comprendido o quieren hacer algún aporte? Porque a través de eso yo evalúo si ustedes van comprendiendo o no algunos aspectos. Y hacer la tutoría dinámica, interactiva, es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque nos reforzamos entre todos. Pues. Posiblemente lo que yo explique, el compañero lo entendió de diferente manera. Y tal vez Yasmín tenga una interrogante y no pregunta, pero ya cuando escucha que el compañero habla, ella ya comprendió aún más. Bien, la creatividad es un proceso complejo en la que intervienen a la vez lo biológico, lo mental y lo social, que creo que ya también hemos abonado bastante sobre eso. Y también dice que es parte de ese proceso que implica la interiorización de herramientas y signos, los cuales formarán parte del quehacer creador de la persona. Bien, dentro de todo esto, compañeros y compañeras, dice que la educación es un espacio de interacción cultural que tiene un profundo impacto en la actividad creadora de la persona. Ahora bien, hay alguien que habla muchísimo sobre esto. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos? Según Midham, propone crear entornos favorables para el desarrollo de la creatividad. ¿Cuáles son esos entornos? Principalmente, compañeros, en nuestros alumnos debemos fomentar mucho y trabajar lo que es la motivación. Porque un aula que no esté motivada, sus alumnos no estén motivados, ay Dios,
Todos lo van a sentir que aburrido, que no quieren llegar a clases y muchísimas cosas más. Entonces es tan importante fomentar la motivación en nuestros estudiantes. ¿Y qué es la motivación? Incentivar disposiciones hacia el estudio y el trabajo en clase, que no se limiten a la concesión de puntajes, sino que incluyan también la relevancia del trabajo como una forma de colaborar con otros aportes, conocimientos y habilidades propias como una forma de creación de sí mismo. Es muy importante conocer todas aquellas habilidades, aquellas fortalezas, aquellas potencialidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? A través de diferentes actividades que nosotros podemos asignar en grupo, porque de eso se trata, que ellos trabajen en equipo, que trabajen de una forma amena. Pero si no damos apertura al conocimiento, a lo que nuestros estudiantes saben, entonces, ¿de qué manera les vamos a estimular la motivación? Si no les dejamos ser parte o no les promovemos esa autonomía que ellos tengan y se sientan parte del aula, parte de la asignatura, parte de la clase. La pertenencia es algo muy importante en nuestros educandos. Que ellos digan, ah, sí, pero es que yo soy parte de nuestra alma mater. Yo creo que ustedes se sienten parte del alma mater. Entonces, tener ese sentido de pertenencia. Asimismo, estimular las capacidades cognitivas, es decir, las diferentes formas de aprendizaje, la multiplicidad intelectual y los modos de pensamiento poco convencionales. Cuando hablamos de las formas de aprendizaje, estamos hablando de los diferentes estilos de aprendizaje. Cada quien aprende a diferentes ritmos, compañeros. ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos son totalmente diferentes. El procesamiento de la información es diferente. Por lo tanto, cada alumno es un ser individual. Ahí entran lo que son las características individuales. Y dentro de esas características individuales están los diferentes estilos de aprendizaje. A uno se les facilita más que el profesor esté hablando, esté explicando a través de un dibujo, a través de un símbolo. A otros se les facilita más que el profesor esté, por ejemplo, presentar un documental o presentar una historia. En fin, hay muchísimas formas metodológicas de enseñarle a nuestros alumnos. Y así también está el aprendizaje, que es como más especializado para aquellos alumnos que no tengan esa posibilidad de tener un aprendizaje rápido, sino que tengan un aprendizaje más lento. Entonces son esos alumnos que necesitan un poquito más de atención. Es decir, nosotros como profesores nos debemos a las necesidades de nuestros educandos y de cómo nosotros vamos a implementar esas metodologías para cumplirlas. Pero lo importante es que ese alumno aprenda a ritmo lento, pero es una labor del profesor que el alumno vaya aprendiendo a su ritmo y que vaya comprendiendo de la misma manera que posiblemente comprendan los demás. Recuperar, dice, la idea de la originalidad, teniendo en cuenta que el quehacer de toda persona es bien parte de realidades, objetos o conocimientos preexistentes. Aportar nuevas posibilidades a estos, por lo que siempre se puede aportar algo original desde el contexto y las condiciones en que se efectúa. Esto es muy importante. También, asimismo, la flexibilidad que permite mantener abierta la inclusión de formas diferentes de enfocar problemas o realizar trabajos, capaces de enriquecer las guías, instrucciones, planteamientos de clase, planes de estudios previamente formulados como parte de currículos que deben cumplirse. Es muy bueno que hayan ciertas currículas bien adaptativas para los diferentes estilos de aprendizaje. El cuestionamiento y la reflexión. Estar conscientes de las implicaciones del quehacer creativo y de manera en que éste pueda proponer cambios en el quehacer del salón de clase o de lineamientos establecidos a través del currículo o planes de estudio. Asimismo, está la apertura a la experiencia. Dar relevancia a los conocimientos y prácticas previas de quienes participan en los espacios educativos.
Y está la capacidad para incentivar metas y proyectos vitales como parte de una educación que integra las dimensiones biológicas, mental y social de la persona y que dota un sentido plenamente humano, los contenidos, las evaluaciones y demás componentes curriculares. Por esta integridad es que nosotros tenemos que velar con nuestros estudiantes. Y el reconocimiento de campos de acción concretos, por ejemplo, su participación en la institución educativa como estudiante y toma de decisiones creativas respecto a estas mejoras de currículum desde el punto de vista estudiantil. Si se fijan, lo más importante también es la inclusión que hagamos con nuestros estudiantes. Entonces, en relación con la educación, la creatividad como proceso se realiza en espacios concretos donde las interacciones entre docentes y estudiantes se inscriben en los aprendizajes, dotan de herramientas a las personas a fin de promover ámbitos propicios para el desarrollo creativo. Es decir, por ejemplo, los que trabajan con niños, adecuar su aula de una manera que le permita al alumno tener su espacio para ir desarrollando la creatividad que consideren pertinentes. A veces hay ciertos periodos en que los alumnos tienen actividades donde ellos desarrollan todas esas actividades. Colocar mesitas, ponerles cosas así que donde ellos puedan ir poniendo, aunque sea si han hecho una casita, por ejemplo, de Durapax, pero eso es parte de la creatividad. Si a usted su niño o su niña, su hermana, su primo, quien sea, de corta edad, le hace un dibujo, tiene que decirle que es lo más lindo que usted ha visto. ¿Por qué? Porque le está promoviendo mucho lo que es la creatividad, pero también el área emocional. Jamás le va a decir a un niño, mira, ¿y esto qué es? Qué feo te quede.